En la madrugada del 22 de marzo de 2024, en el Hospital General de la Colonia Roma en Ciudad de México, Mateo Reyes, 24 años, Omega, sostenía el papel arrugado del análisis de sangre mientras las luces fluorescentes del pasillo convertían sus manos temblorosas en sombras contra la pared. El sonido metálico de las camillas rodando por los corredores se mezclaba con el zumbido constante del aire acondicionado, y cada gota de sudor frío que resbalaba por su nuca le recordaba que su vida acababa de cambiar para siempre. Afuera, en la sala de espera, su hermano mayor, Andrés, esperaba con el teléfono en la mano, ajeno a la noticia que destrozaría la frágil paz familiar. El olor a desinfectante quemaba las fosas nasales de Mateo, mezclándose con el aroma residual de café barato de la máquina expendedora y el perfume discreto de jazmín que una enfermera había dejado flotando al pasar. Entre el miedo a la reacción de su hermano y el recuerdo borroso de aquella única noche, con un hombre de traje oscuro y mirada penetrante en un bar del centro, Mateo apretó el papel contra su pecho, sintiendo cómo el latido acelerado de su corazón amenazaba con delatarlo ante cualquiera que pasara cerca. Esta es la historia de cómo un Omega traicionado por su propia sangre descubrió que el hombre de una sola noche era el director ejecutivo más poderoso de la ciudad. Suscríbete ahora para descubrir cómo un bebé cambió el destino de 3 hombres y desafió las reglas más antiguas de los clanes. Mateo Reyes había aprendido desde muy joven que ser Omega en una familia de alfas significaba caminar siempre con cuidado, medir cada palabra, cada gesto, cada respiración. Su hermano mayor, Andrés Reyes, 32 años, alfa dominante y heredero del negocio familiar de importación de textiles, había asumido el papel de cabeza de familia después de la muerte de sus padres 5 años atrás. La casa familiar, en la colonia Condesa, una construcción de 3 pisos con paredes de ladrillo visto y ventanales que daban a un jardín interior lleno de bugambilias, se había convertido en un espacio donde Mateo se sentía cada vez más pequeño, más invisible, más prescindible. La relación entre los hermanos había sido cordial durante años, marcada por esa distancia respetuosa que a veces existe entre un alfa protector y un Omega que prefiere no causar problemas. Andrés proveía todo lo necesario: habitación, comida, una mesada mensual que permitía a Mateo estudiar diseño gráfico en la universidad sin tener que trabajar. A cambio, Mateo mantenía la casa ordenada, preparaba las comidas cuando la empleada doméstica tenía su día libre y asistía a las cenas familiares con otros miembros del clan Reyes sin quejarse nunca de lo aburridas que resultaban. Pero hacía 6 meses, algo había cambiado. Andrés había comenzado a traer a casa a Valentina Ochoa, una Omega de 28 años, hija de un socio comercial importante. Valentina tenía el cabello negro azabache, siempre perfectamente liso, los labios pintados de un rojo intenso que contrastaba con su piel pálida y una manera de moverse por la casa como si ya fuera la dueña. Desde el primer día, Mateo sintió la hostilidad en la forma en que ella lo miraba, en cómo sus feromonas se volvían ácidas y cortantes cada vez que coincidían en la cocina o en el comedor. Las cenas se convirtieron en campos minados. Valentina se sentaba siempre junto a Andrés, con la mano posesiva sobre el brazo del alfa, y lanzaba comentarios aparentemente inocentes que destilaban veneno. Que si Mateo estaba engordando un poco, que si no sería mejor que buscara trabajo en lugar de seguir viviendo de su hermano, que si a su edad ya debería estar pensando en formar su propia familia. Andrés reía, besaba la sien de Valentina y nunca decía nada en defensa de Mateo. El Omega aprendió a masticar en silencio, a asentir cuando era necesario, a retirarse a su habitación en el segundo piso tan pronto como terminaban de servir el postre. La noche del 16 de marzo había sido particularmente difícil. Valentina había anunciado durante la cena que ella y Andrés se casarían en junio, apenas 3 meses después. El alfa había sonreído con orgullo, había levantado su copa de vino y había brindado por su futuro. Mateo había aplaudido con las manos frías, sintiendo cómo algo se rompía dentro de su pecho. Después de la cena, mientras lavaba los platos en la cocina, escuchó la voz de Valentina filtrándose desde la sala. «Andrés, tenemos que hablar de tu hermano. No puedes seguir viviendo aquí cuando nos casemos. Esta casa es nuestra, no un refugio para omegas adultos que no saben valerse por sí mismos». La respuesta de Andrés fue un murmullo que Mateo no alcanzó a escuchar completo, pero la risa de Valentina le llegó clara como una bofetada. «Sabía que lo entenderías, amor. Eres demasiado bueno con él, siempre lo has sido». Mateo apagó el agua, secó sus manos temblorosas en un trapo de cocina y subió a su habitación sin hacer ruido. Se sentó en el borde de la cama, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. Por primera vez en años, sintió la necesidad urgente de escapar, de salir de esa casa, de respirar aire que no estuviera cargado de feromonas agresivas y expectativas mudas.
Se cambió de ropa, se puso una camisa oscura y unos jeans, y salió de la casa sin despedirse de nadie. El bar en el centro se llamaba El Refugio, un nombre irónico para un lugar que olía a cerveza derramada y tabaco viejo. Mateo se sentó en la barra, pidió un whisky que apenas probó y dejó que el ruido de las conversaciones ajenas lo envolviera como una manta. No buscaba compañía, no buscaba problemas, solo buscaba un lugar donde poder existir sin sentirse juzgado. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de aproximadamente 35 años, alto, de hombros anchos bajo un traje oscuro impecable, con el cabello castaño peinado hacia atrás y una mandíbula marcada que delataba poder y control. Sus ojos eran de un gris acero que parecían capaces de atravesar cualquier mentira, cualquier fachada. El hombre se sentó 2 taburetes más allá, pidió un whisky escocés de Malta y no miró a nadie durante los primeros 10 minutos. Mateo lo observó de reojo, notando la manera en que sus dedos largos sostenían el vaso, la forma en que su perfume, algo entre cedro y especias, se imponía sobre todos los demás olores del bar. Era claramente un alfa, pero no del tipo ruidoso y agresivo. Era un alfa que no necesitaba demostrar nada porque su sola presencia bastaba para que las conversaciones a su alrededor bajaran de volumen. Cuando sus miradas finalmente se cruzaron, fue como si el resto del bar desapareciera. El alfa levantó su vaso en un gesto mínimo de saludo, y Mateo, sin saber exactamente por qué, respondió con una inclinación de cabeza. 10 minutos después, el hombre estaba sentado junto a él. No hubo presentaciones formales, no hubo nombres completos, solo una conversación que fluyó con una facilidad extraña, como si se conocieran de antes. Hablaron de la ciudad, del tráfico imposible, de la manera en que las luces de neón convertían la noche en algo casi mágico. El alfa tenía una voz profunda, pausada, que hacía que cada palabra sonara importante. Mateo se descubrió riendo por primera vez en semanas, sintiendo cómo la tensión en sus hombros se disolvía lentamente. Cuando el alfa le ofreció llevarlo a su departamento para seguir conversando, Mateo dijo que sí, sin pensarlo demasiado. No porque estuviera buscando sexo, sino porque no quería regresar a la casa familiar, no quería enfrentarse a Valentina, no quería sentirse invisible otra vez. El departamento estaba en una torre de lujo en Polanco, con ventanales que mostraban la ciudad entera extendida como un mapa de luces. Mateo se paró frente al ventanal, con una copa de vino en la mano, y sintió que por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin miedo. Lo que sucedió esa noche fue consensuado, cuidadoso, intenso, de una manera que Mateo no había experimentado antes. El alfa fue paciente, atento, asegurándose en cada momento de que Mateo estuviera cómodo. No hubo palabras de amor, no hubo promesas de futuro. Solo había 2 hombres adultos compartiendo algo que ambos necesitaban en ese instante. Cuando Mateo se despertó al amanecer, el alfa ya no estaba. Había una nota en la mesita de noche, escrita con letra firme. «Cuídate. Gracias por esta noche». Junto a la nota, un fajo de billetes que Mateo no tocó porque no era un pago, era una muestra de consideración. Se vistió en silencio, dejó el dinero donde estaba y salió del departamento con una mezcla de alivio y melancolía. Durante las semanas siguientes, Mateo intentó volver a su rutina. Asistió a clases, evitó a Valentina tanto como pudo y se refugió en sus proyectos de diseño. Pero algo había cambiado en su cuerpo. Comenzó a sentirse mareado por las mañanas, con náuseas que lo obligaban a correr al baño apenas se levantaba. Al principio pensó que era estrés, o quizá algún virus estomacal, pero cuando las náuseas continuaron durante 2 semanas más, una sospecha horrible comenzó a formarse en su mente. Los omegas masculinos podían quedar embarazados. Eso era un hecho biológico conocido desde siempre en el mundo del omegaverso. Pero Mateo siempre había sido cuidadoso, siempre había usado protección, siempre había seguido los protocolos recomendados. Aquella noche con el alfa del bar había sido distinta, había sido espontánea, y en el calor del momento ninguno de los 2 había pensado en las consecuencias. Mateo se compró una prueba de embarazo en una farmacia lejos de su colonia. La hizo en el baño de un café público, y cuando vio las 2 líneas rosadas, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Fue al hospital al día siguiente, pidió el análisis de sangre más completo y esperó 3 días interminables hasta que le llamaron para recoger los resultados. Ahora, parado en ese pasillo con el papel arrugado en las manos, Mateo sabía que no había vuelta atrás. Estaba embarazado de 6 semanas. El bebé era del alfa desconocido del bar, el hombre del que no sabía ni el nombre completo ni cómo contactarlo. Y lo peor de todo, tendría que contárselo a su hermano. Mateo salió del hospital con las piernas temblorosas, subió al primer autobús que pasó y se dejó llevar por las calles de la ciudad sin rumbo fijo. El sol de la tarde caía vertical sobre las avenidas, el tráfico rugía como una bestia enloquecida, y el olor a tacos y escape de motores se mezclaba en el aire denso de marzo. Se bajó en la Alameda Central.
Caminó entre las palmeras y los vendedores ambulantes y se sentó en una banca de hierro oxidado. Sacó el papel del hospital, lo leyó una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar por arte de magia. Embarazo intrauterino de 6 semanas. Paciente omega masculino. Se recomienda iniciar control prenatal inmediato. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza exactamente. Eran lágrimas de miedo, de incertidumbre, de rabia contenida. Mateo no había planeado esto. No había soñado con ser padre a los 24 años, sin pareja, sin estabilidad económica, viviendo bajo el techo de un hermano que cada vez lo toleraba menos. Pero al mismo tiempo, cuando cerró los ojos y puso una mano sobre su vientre todavía plano, sintió algo parecido al amor. Ese bebé no había pedido nacer, no tenía la culpa de las circunstancias, y Mateo, a pesar de todo, sabía que no podría deshacerse de él. Regresó a la casa familiar cuando el cielo ya estaba oscuro, con los ojos hinchados y el papel del hospital doblado en el bolsillo trasero de sus jeans. Andrés estaba en la sala, viendo las noticias en la televisión, con una cerveza en la mano. Valentina no estaba, lo cual era un pequeño alivio. Mateo se sentó en el sillón individual, con las manos apretadas entre las rodillas, y respiró hondo 3 veces antes de hablar. «Andrés, tengo que decirte algo importante». El alfa levantó la vista, apagó el televisor con el control remoto y frunció el ceño. Sus feromonas se tensaron inmediatamente, como si detectaran la gravedad en la voz de su hermano menor. «¿Qué pasó? ¿Estás en problemas?» «Sí, estoy embarazado». El silencio que siguió fue tan denso que Mateo pudo escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, el ladrido lejano de un perro en la calle, el golpeteo de su propio corazón contra las costillas. Andrés lo miró como si acabara de hablar en un idioma desconocido. Dejó la cerveza en la mesita de centro con un golpe seco, se puso de pie y comenzó a caminar en círculos por la sala. «¿Embarazado? ¿Cómo diablos pasó eso, Mateo? ¿Quién es el padre?» Es alguien que conocí hace 6 semanas. Fue una sola noche. No sé cómo contactarlo». Andrés se pasó las manos por el cabello, tirando de las hebras con frustración. Su perfume, normalmente controlado, se volvió amargo y cortante. Mateo sintió como sus propias feromonas de omega se encogían, volviéndose sumisas y pequeñas ante la ira del alfa. «Una sola noche. Claro. ¿Y ahora qué, Mateo? ¿Esperas que yo me haga cargo de esto? ¿Que mantenga a ti y a tu hijo mientras tú sigues jugando a ser estudiante?» Yo no te estoy pidiendo nada. Solo quería que lo supieras. Buscaré trabajo. Me mudaré si es necesario». «Maldita sea, Mateo. Valentina tenía razón. Eres un maldito irresponsable». Las palabras golpearon como puñetazos. Mateo se puso de pie, tambaleándose un poco, sintiendo como las náuseas volvían a trepar por su garganta. Andrés seguía caminando de un lado a otro, con los puños apretados, con la mandíbula tensa. Cuando finalmente se detuvo, su mirada era fría, distante, como la de un extraño. «Tienes una semana para buscar otro lugar donde vivir. No puedes quedarte aquí. Valentina y yo vamos a casarnos, vamos a formar nuestra propia familia. Y no hay espacio para esto. Andrés, por favor, dame más tiempo. Solo hasta que encuentre trabajo, hasta que... Una semana, Mateo. Lo siento, pero es mi decisión final». No hubo abrazo, no hubo palabras de consuelo, no hubo siquiera un intento de entender. Andrés subió las escaleras hacia su habitación, dejando a Mateo parado en la sala con el corazón hecho pedazos. El omega subió despacio a su propio cuarto, cerró la puerta con llave y se dejó caer en la cama. Las lágrimas volvieron, esta vez más fuertes, más amargas, porque ahora sabía que estaba completamente solo. Durante los siguientes 3 días, Mateo buscó departamentos baratos en zonas alejadas del centro. Envió su currículum a decenas de estudios de diseño y trató de no cruzarse con su hermano. Andrés parecía evitarlo también, saliendo temprano y regresando tarde, hablando solo lo necesario. Valentina, que había vuelto a la casa al 3er día, miró a Mateo con una mezcla de desdén y satisfacción, como si su sola presencia fuera la confirmación de que había tenido razón todo el tiempo. El 5.º día, cuando Mateo bajó a la cocina para prepararse un té, encontró una caja de cartón en el suelo junto a la puerta trasera. Dentro estaban algunas de sus pertenencias: ropa, libros, su laptop, fotografías familiares. Andrés estaba sentado en la mesa del comedor, con una taza de café humeante frente a él, y ni siquiera levantó la vista cuando Mateo entró. «¿Qué es esto?», preguntó Mateo, señalando la caja. «Empecé a empacar tus cosas. Pensé que te haría más fácil la mudanza». «Andrés, todavía tengo 2 días». «Sí, pero Valentina viene esta noche y no quiero que te vea. Es mejor así, Mateo, para todos». Mateo sintió como algo dentro de él se endurecía, se volvía frío y afilado. No era solo rechazo.
Era traición. Su propio hermano, el único familia que le quedaba, lo estaba echando como si fuera basura. Se acercó a la mesa, apoyó las manos en la superficie de madera y miró a Andrés directamente a los ojos. Está bien, me iré hoy mismo. Pero quiero que sepas algo, Andrés. Este bebé es tu sobrino. Y algún día, cuando crezcas lo suficiente para darte cuenta de lo que hiciste, va a ser demasiado tarde. Andrés apartó la mirada, sin responder. Mateo subió a su habitación, llenó 2 maletas más con lo que pudo y bajó todo a la sala. Llamó a un taxi, cargó las cajas y las maletas y salió de la casa familiar sin mirar atrás. Cuando el taxi arrancó y la casa de ladrillo visto desapareció por el espejo retrovisor, Mateo sintió que cerraba un capítulo de su vida que nunca volvería a abrirse. El taxi lo dejó en una pensión barata en la colonia Doctores, un edificio de 3 pisos con pintura descascarada y un letrero de neón roto que decía habitaciones por día o por mes. La dueña, una mujer beta de unos 60 años, con el cabello teñido de un rojo chillón, le mostró una habitación en el 2.º piso. Una cama individual con sábanas grises, un armario de madera astillada, un baño compartido al final del pasillo. Olía a humedad y a tabaco viejo. Mateo pagó el primer mes por adelantado con el dinero que le quedaba de su última mesada, cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama. Por primera vez desde que descubrió el embarazo, se permitió llorar sin contenerse. Lloró por la traición de su hermano, por la incertidumbre del futuro, por el bebé que crecía en su vientre sin tener idea del mundo hostil que lo esperaba. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que el sol comenzó a ponerse y la habitación se llenó de sombras naranjas. Entonces se limpió la cara con el dorso de la mano, sacó su laptop de una de las maletas y comenzó a buscar trabajo con una determinación renovada. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Mateo asistió a entrevistas donde los empleadores fruncían el ceño al ver su dirección en la pensión, donde le preguntaban por qué había dejado de estudiar, donde su perfume de omega embarazado comenzaba a volverse más evidente y provocaba miradas incómodas. Ninguna de las ofertas se concretó. El dinero se agotaba rápido. Renta, comida, transporte, consultas médicas prenatales que tenía que pagar de su bolsillo porque no tenía seguro. Para el final del 2.º mes, Mateo tenía que elegir entre comer o pagar la renta. Eligió pagar la renta. Comenzó a saltarse comidas, a sobrevivir con pan dulce barato y agua de la llave. Las náuseas matutinas empeoraron, ahora acompañadas de mareos que lo obligaban a sentarse en las banquetas en medio de la calle. Su ropa comenzó a quedarle floja, su rostro se volvió pálido y demacrado, y las ojeras bajo sus ojos eran tan profundas que parecían moretones. Pero seguía buscando trabajo, seguía enviando currículums, seguía asistiendo a las consultas prenatales, aunque tuviera que caminar 2 horas para llegar al hospital público. Fue en una de esas consultas, a las 12 semanas de embarazo, cuando el médico le dio la noticia que lo hizo tambalearse. El doctor Hernández, un beta de unos 50 años con lentes de montura metálica y una voz amable, miró los resultados de los análisis y frunció el ceño con preocupación. Mateo, tus niveles de hierro están peligrosamente bajos y has perdido 4 kilos desde la última consulta. ¿Estás comiendo bien? Mateo mintió, asintió, murmuró algo sobre el estrés de buscar trabajo. El doctor Hernández no pareció convencido, pero tampoco insistió. Le recetó suplementos de hierro que Mateo sabía que no podría comprar y le pidió que regresara en 2 semanas. Mateo salió del hospital con las recetas arrugadas en el bolsillo. Caminó hasta la estación del metro y se sentó en una banca a esperar el siguiente tren. Fue ahí, en esa estación ruidosa, llena de gente apurada, donde todo se derrumbó. Mateo sintió un calambre agudo en el bajo vientre, tan intenso que lo dobló en 2. Luego otro y otro más. Cuando se llevó la mano al pantalón, sintió humedad. Se miró los dedos y vio sangre. El mundo comenzó a girar. Las luces de neón de los anuncios publicitarios se convirtieron en manchas borrosas, y lo último que escuchó antes de desmayarse fue el grito de una mujer pidiendo ayuda. Despertó en una camilla del área de urgencias del Hospital General, con una mascarilla de oxígeno sobre la nariz y la boca, y una enfermera beta revisando sus signos vitales. Le dolía todo el cuerpo, especialmente el vientre. Intentó hablar, pero la mascarilla amortiguaba su voz. La enfermera le puso una mano en el hombro con un gesto tranquilizador. Tranquilo, estás en el hospital. Tuviste un sangrado, pero el bebé está bien. El doctor va a venir a explicarte. Mateo cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban bajo los párpados. El bebé estaba bien. Eso era lo único que importaba. El doctor Hernández llegó unos minutos después, con una tableta electrónica en la mano y una expresión seria. Mateo, el sangrado fue provocado por estrés extremo y desnutrición. Tu cuerpo está al límite. Si no empiezas a cuidarte, podrías perder al bebé. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, doctor, lo entiendo.
¿Tienes a alguien que pueda ayudarte? ¿Familia? ¿Amigos? Mateo negó con la cabeza, sintiendo cómo la vergüenza se enroscaba en su pecho. El doctor Hernández suspiró, escribió algo en la tableta y se sentó en el taburete junto a la camilla. Mira, voy a ser honesto contigo. No puedes seguir así. Necesitas apoyo, necesitas recursos. Hay organizaciones que ayudan a omegas en situaciones difíciles. Te voy a dar algunos contactos, pero tienes que prometerme que vas a pedir ayuda. Lo prometo, doctor. Mateo salió del hospital 2 horas después con una lista de organizaciones de apoyo para omegas, recetas de suplementos nutricionales gratuitos y una orden de reposo relativo. Caminó de regreso a la pensión con las piernas todavía temblorosas, subió las escaleras con esfuerzo y se dejó caer en la cama. Sacó su teléfono, miró la lista de contactos y se detuvo en un nombre, Javier Morales, su mejor amigo desde la preparatoria, un beta que trabajaba como diseñador gráfico freelance y que vivía en un departamento compartido en la colonia Narvarte. No habían hablado en meses, desde antes del embarazo, porque Mateo había estado demasiado avergonzado para contarle lo que estaba pasando. Pero ahora, al borde del colapso total, sabía que no tenía más opciones. Escribió un mensaje largo, explicándole todo: el embarazo, la expulsión de la casa familiar, la pensión, el desmayo en el metro. Terminó con una súplica simple: necesito ayuda, Javi, no tengo a nadie más. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Dame tu dirección. Voy para allá. Javier llegó 1 hora después, con una mochila llena de comida. Sándwiches, frutas, jugos, galletas. Entró a la habitación de la pensión, miró a su alrededor con una mueca de disgusto y luego abrazó a Mateo con tanta fuerza que el omega sintió que algo dentro de él se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Javier tenía 27 años, era alto y delgado, con el cabello castaño claro siempre despeinado y una barba de 3 días que le daba un aire desaliñado pero confiable. Sus feromonas de beta eran neutras, calmantes, como una brisa fresca en medio de una tormenta. ¿Por qué no me dijiste nada antes, idiota?, preguntó Javier con la voz quebrada por la emoción. No quería molestarte, ya tienes tus propios problemas. Mis problemas no son nada comparados con esto. Escucha, vas a venir a vivir conmigo. Tengo una habitación extra que uso como estudio, pero puedo mover mis cosas. No es negociable, Mateo. No voy a dejarte aquí. Mateo quiso protestar, pero no le quedaban fuerzas. Asintió, dejó que Javier empacara sus cosas y salió de la pensión sin mirar atrás. El departamento de Javier estaba en un edificio viejo pero limpio, con paredes de concreto pintadas de blanco y ventanas que daban a una calle tranquila. La habitación que Javier le ofreció era pequeña pero acogedora, con una cama doble, un escritorio y un librero lleno de novelas gráficas. Olía a pintura fresca y a café recién hecho. «Es tuyo el tiempo que necesites», dijo Javier, dejando las maletas junto a la puerta. «Sin presiones, sin fechas límite. Solo concéntrate en cuidarte y cuidar al bebé». Esa noche, mientras Mateo se acostaba en una cama limpia y cómoda por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la esperanza. No estaba solo. Tenía a Javier. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, al menos ahora tenía un lugar seguro donde empezar a reconstruirse. Los siguientes 2 meses fueron de lenta recuperación. Javier se aseguró de que Mateo comiera 3 veces al día. Lo acompañó a las consultas prenatales y lo ayudó a buscar trabajo desde casa haciendo diseños freelance. Mateo comenzó a ganar algo de dinero con logos y flyers para pequeños negocios. No mucho, pero suficiente para contribuir con los gastos del departamento. Su vientre comenzó a redondearse de manera visible, y con ello vino una mezcla de miedo y fascinación. Cada vez que sentía una patadita, cada vez que veía las imágenes del ultrasonido, se convencía un poco más de que estaba haciendo lo correcto. Pero una pregunta seguía atormentándolo. ¿Qué pasaría cuando el bebé naciera? ¿Cómo lo criaría solo? ¿Qué le diría cuando preguntara por su padre? La imagen del alfa del bar seguía fresca en su memoria. El traje oscuro, la voz profunda, los ojos grises. Había intentado buscarlo en redes sociales, pero sin un nombre completo era imposible. Solo tenía fragmentos, un bar en el centro, un departamento en Polanco, una noche que había cambiado su vida para siempre. Una tarde de principios de julio, mientras Mateo trabajaba en un diseño en la sala del departamento, Javier entró con su laptop abierta y una expresión extraña en el rostro. «Mateo, tienes que ver esto». «¿Qué pasa?». Javier giró la pantalla hacia él. Era un artículo de un periódico económico. Sebastián Cortés, director ejecutivo de Cortés Textiles, anuncia expansión a mercados internacionales. La foto que acompañaba el artículo hizo que el corazón de Mateo se detuviera. Era él, el alfa del bar. El mismo rostro, los mismos ojos grises, la misma mandíbula marcada.
Sebastián Cortés, director ejecutivo de una de las empresas textiles más grandes del país. 36 años. Alfa de alto rango en uno de los clanes más influyentes de la Ciudad de México. Mateo leyó el artículo completo 2 veces, con las manos temblorosas. Sebastián Cortés era multimillonario, poderoso, intocable. ¿Cómo diablos un omega como él, viviendo en un departamento prestado y haciendo trabajos freelance, iba a acercarse a alguien así? ¿Y qué pasaría si lo hacía? ¿Lo creería? ¿Se haría responsable? ¿O lo echaría de su oficina como había hecho Andrés? Tienes que contactarlo, dijo Javier, leyendo sus pensamientos. Es el padre del bebé. Tiene derecho a saber. ¿Y si no quiere saber nada? ¿Y si piensa que solo busco su dinero? Entonces, al menos lo intentaste. Pero no puedes quedarte con esa duda el resto de tu vida, Mateo. Por ti y por el bebé. Mateo cerró la laptop. Se llevó las manos a la cara y suspiró profundamente. Javier tenía razón. No podía seguir huyendo de la verdad. Esa noche buscó la página web de Cortés Textiles, encontró la dirección de las oficinas centrales en Santa Fe y decidió que iría al día siguiente. No tenía un plan, no tenía un discurso preparado, solo tenía la verdad y la esperanza de que fuera suficiente. La torre de Cortés Textiles era un edificio de cristal y acero de 20 pisos que reflejaba el cielo azul de la mañana como un espejo gigante. Mateo se paró frente a la entrada, con el vientre de 5 meses ya imposible de ocultar bajo la camisa holgada, y sintió que las piernas le temblaban. Había practicado lo que iba a decir durante todo el camino en el metro, pero ahora que estaba ahí, todas las palabras se habían evaporado de su mente. Entró al vestíbulo, un espacio enorme con piso de mármol blanco y un techo altísimo decorado con lámparas de cristal. La recepcionista, una beta joven de cabello rubio, recogido en un moño perfecto, lo miró con una sonrisa profesional que se enfrió un poco cuando notó su ropa barata y su vientre abultado. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con Sebastián Cortés. Es urgente». «¿Tiene cita?» «No, pero es un asunto personal muy importante». La recepcionista frunció el ceño, tecleó algo en su computadora y negó con la cabeza. «Lo siento, el señor Cortés no recibe visitas sin cita previa. Si gusta, puede dejar sus datos y alguien de su equipo se pondrá en contacto con usted. Por favor, es realmente urgente. Solo necesito 5 minutos con él». «Lo siento, no puedo hacer excepciones. Si gusta, puede...» «¿Qué está pasando aquí?» La voz vino desde el fondo del vestíbulo, profunda y autoritaria. Mateo giró la cabeza y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sebastián Cortés estaba ahí, caminando hacia la recepción con un traje gris oscuro impecable y un maletín de cuero en la mano. Sus ojos grises recorrieron el vestíbulo con indiferencia hasta que se posaron en Mateo. La expresión de Sebastián cambió de inmediato, sorpresa, confusión y luego algo parecido al reconocimiento. «¿Mateo?» El omega asintió, incapaz de hablar. Sebastián se acercó con pasos largos y seguros, y de cerca Mateo pudo ver las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos, el perfume de cedro y especias que había reconocido desde aquella noche en el bar. El alfa miró su vientre, luego su rostro, y algo en su expresión se endureció. «Ven conmigo», dijo, sin esperar respuesta. Sebastián lo guió hacia los elevadores. Subieron al piso 20 en un silencio tenso, y entraron a una oficina enorme con ventanales que mostraban toda la ciudad. Había un escritorio de caoba, estantes llenos de libros de negocios y un sofá de cuero negro en una esquina. Sebastián cerró la puerta, dejó el maletín sobre el escritorio y se giró hacia Mateo con los brazos cruzados. «¿Cuánto tiempo?» «5 meses». «¿Es mío?» «Sí». Sebastián se pasó una mano por el cabello, soltó una maldición en voz baja y comenzó a caminar por la oficina como una fiera enjaulada. Sus feromonas se volvieron intensas, una mezcla de furia y confusión que hizo que Mateo retrocediera instintivamente hacia la puerta. El alfa se detuvo, respiró hondo, y cuando habló de nuevo su voz era controlada pero fría. «¿Por qué no me buscaste antes?» «No sabía quién eras. Solo supe tu nombre hace 2 días, y no estaba seguro de cómo reaccionarías. ¿Pensaste que te echaría?» «Mi hermano lo hizo». Esas palabras hicieron que Sebastián se detuviera en seco. Lo miró con más atención, notando la ropa gastada, la palidez del rostro, las ojeras. Algo en su expresión se suavizó, solo un poco. «¿Tu hermano te echó por esto?» «Sí, hace 3 meses. He estado viviendo con un amigo desde entonces». Sebastián soltó el aire lentamente, se acercó al sofá y se sentó con las manos entrelazadas entre las rodillas. Señaló el espacio a su lado, invitando a Mateo a sentarse. El omega obedeció, manteniendo una distancia prudente, con las manos sobre el vientre. «Está bien, hablemos. Cuéntame todo». Y Mateo lo hizo.
Le contó sobre la noche en el bar, sobre el embarazo, sobre la traición de Andrés, sobre la pensión, sobre el desmayo en el metro, sobre Javier. No omitió nada. No endulzó ninguna parte de la historia. Cuando terminó, Sebastián se había inclinado hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo. «Lo siento», dijo finalmente. «Siento que hayas pasado por todo eso solo, y siento no haber estado ahí desde el principio. No es tu culpa. Ninguno de los dos planeó esto. No, pero soy responsable. Ese bebé es mío tanto como tuyo, y no voy a abandonarte». Mateo sintió que algo se aflojaba en su pecho, como si una cuerda que había estado tirando de él durante meses, finalmente se hubiera cortado. Sebastián se puso de pie, caminó hacia su escritorio y sacó una tarjeta de presentación de un cajón. «Este es mi número personal. Quiero que me llames si necesitas algo, lo que sea. Y vamos a hacer esto bien, Mateo. Voy a apoyarte económicamente. Voy a asegurarme de que tengas atención médica adecuada. Y vamos a hablar sobre cómo criaremos a este bebé juntos. ¿Te parece?» «Sí. Gracias, Sebastián». El alfa extendió la mano y Mateo la estrechó. Fue un gesto formal, casi frío, pero había una promesa en él. Cuando Mateo salió de la oficina media hora después, con la tarjeta guardada en el bolsillo y un cheque por 50,000 pesos para cubrir gastos inmediatos, sintió que por primera vez en meses podía respirar sin que doliera. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Sebastián cumplió su palabra. Le consiguió un seguro médico privado, le pagó las consultas con la mejor obstetra de la ciudad y le depositaba dinero cada quincena para que no tuviera que preocuparse por gastos básicos. También comenzaron a verse regularmente, primero una vez por semana, luego 2, luego casi todos los días. No era romance, no era amor, era algo más pragmático. Dos hombres adultos tratando de construir una relación funcional por el bien de su hijo. Mateo descubrió que Sebastián, detrás de la fachada de alfa poderoso y director ejecutivo implacable, era en realidad un hombre reservado, trabajador y sorprendentemente considerado. Le preguntaba cómo se sentía, le llevaba antojos extraños a medianoche, e incluso comenzó a acompañarlo a las consultas prenatales. La doctora Ramírez, una omega de unos 40 años con lentes de montura gruesa y una sonrisa amable, parecía encantada con el involucramiento del alfa. «Es raro ver a un padre tan comprometido desde el embarazo», comentó durante una de las consultas. «Su bebé es muy afortunado». Sebastián no respondió, pero Mateo vio cómo sus orejas se ponían ligeramente rojas. Era adorable, de una manera inesperada. Durante los ultrasonidos, Sebastián se paraba junto a la camilla, mirando la pantalla con una concentración intensa, como si estuviera analizando un reporte financiero crucial. Cuando escuchó los latidos del corazón del bebé por primera vez, cerró los ojos y respiró hondo, y Mateo supo que algo en él había cambiado. Pero no todo era perfecto. Había tensiones, malentendidos, momentos en los que las diferencias de clase y experiencia se volvían dolorosamente evidentes. Sebastián quería que Mateo se mudara a un departamento mejor, en una zona más segura, pero Mateo se resistía porque no quería sentirse como una carga o como alguien que dependía completamente del dinero del alfa. Sebastián no entendía por qué Mateo seguía tomando trabajos freelance mal pagados cuando él podía mantenerlos sin problemas. Mateo no entendía por qué Sebastián insistía en controlar cada aspecto de su vida, desde la alimentación hasta las horas de sueño. La tensión explotó una noche de agosto cuando Sebastián llegó al departamento de Javier sin avisar, con un agente inmobiliario y llaves de un departamento en Polanco. «Es tuyo», dijo, dejando las llaves sobre la mesa de la sala. 3 habitaciones, 2 baños, cocina equipada, cerca del hospital. ¿Te mudas este fin de semana? Mateo, que estaba sentado en el sofá con una laptop sobre las piernas, levantó la vista con incredulidad. «¿Me estás dando órdenes?» «No son órdenes, es sentido común». «No puedes seguir viviendo aquí, Mateo. Este departamento es demasiado pequeño para un bebé. Este departamento es de mi amigo que me abrió las puertas cuando mi propia familia me echó. Y no voy a irme solo porque tú lo decidas. No estoy discutiendo esto contigo. Es por tu bien y por el bien del bebé. No soy una propiedad que puedas mover de un lugar a otro, Sebastián. Tengo voz, tengo opinión, y no me voy a ir a ningún lado sin que me lo preguntes primero». Sebastián apretó la mandíbula. Sus feromonas de alfa se volvieron densas y dominantes, llenando el pequeño departamento. Javier, que había estado en su habitación, salió al escuchar los gritos y se interpuso entre los dos. «Creo que ambos necesitan calmarse», dijo con voz firme. «Sebastián, entiendo que quieres lo mejor para Mateo, pero no puedes imponerle decisiones. Y Mateo, tal vez deberías considerar que tiene razón en que necesitan más espacio».
Mateo cerró la laptop con más fuerza de la necesaria. Se puso de pie con dificultad por el peso del vientre y se encerró en su habitación dando un portazo. Escuchó voces amortiguadas desde la sala, luego la puerta principal cerrándose. Unos minutos después, Javier tocó a su puerta. Se fue. Pero dejó las llaves, dijo que pienses en la oferta y que lo llames cuando estés listo para hablar. Mateo se acostó en la cama, mirando el techo, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en las comisuras de sus ojos. No era que la oferta fuera mala, era que Sebastián no entendía lo que significaba perder la independencia, depender de alguien más, sentirse vulnerable. Toda su vida había sido así, su hermano decidiendo por él, Valentina empujándolo fuera de su propia casa, y ahora Sebastián queriendo controlar cada aspecto de su embarazo. Estaba cansado de que los alfas en su vida pensaran que sabían qué era mejor para él. Pero al día siguiente, cuando se levantó y sintió una punzada aguda en la espalda baja, cuando tuvo que pedirle ayuda a Javier para atarse los zapatos porque ya no alcanzaba sus propios pies, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, Sebastián tenía un punto. No sobre controlarlo, sino sobre la necesidad de más espacio, más comodidad, más recursos. Llamó a Sebastián esa tarde, con la voz todavía un poco tensa pero más calmada. Acepto la oferta del departamento, pero con condiciones. Dime. Primera, no es tuyo, es nuestro. Vamos a compartir las decisiones sobre decoración, sobre cómo organizar el espacio. Segunda, sigo trabajando freelance. No voy a ser un omega mantenido. Tercera, me consultas antes de tomar decisiones que me afecten. ¿Estamos de acuerdo? Hubo un silencio del otro lado de la línea, luego una risa baja y genuina. Estamos de acuerdo. Lo siento por ayer. Fui un idiota. Sí, lo fuiste, pero yo también fui terco. Así que estamos a mano. La mudanza al departamento en Polanco fue caótica pero emocionante. Javier ayudó a empacar, Sebastián contrató a una empresa de mudanzas y para el final de la semana, Mateo estaba parado en el centro de una sala espaciosa con ventanales enormes que daban a un parque arbolado. Había una habitación principal, una habitación más pequeña que sería para el bebé, y un estudio que Mateo reclamó inmediatamente como su espacio de trabajo. Sebastián había comprado muebles básicos, pero dejó que Mateo eligiera los colores, las cortinas, los detalles personales. Durante las siguientes semanas, convirtieron el departamento en un hogar. Mateo pintó la habitación del bebé de un amarillo suave, eligió una cuna de madera con barrotes blancos y llenó los estantes con libros infantiles que Sebastián compraba compulsivamente cada vez que pasaba por una librería. El alfa también resultó ser sorprendentemente bueno ensamblando muebles, aunque maldecía en voz baja cada vez que una pieza no encajaba a la primera. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá después de cenar, Mateo sintió una patada particularmente fuerte. Se llevó la mano al vientre con una mueca, y Sebastián se inclinó hacia adelante con preocupación. ¿Estás bien? Sí, solo está pateando. Mira. Tomó la mano de Sebastián y la colocó sobre su vientre. Esperaron en silencio, y entonces el bebé pateó de nuevo, directamente contra la palma del alfa. Sebastián abrió los ojos con asombro, una sonrisa lenta y genuina extendiéndose por su rostro. Es fuerte, como su padre, supongo. Sebastián lo miró, y por primera vez desde que se habían reencontrado, había algo cálido en sus ojos grises, algo que iba más allá de responsabilidad o deber. Mateo sintió cómo su corazón se aceleraba, cómo sus feromonas de omega se volvían más dulces, más receptivas. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera decir algo, el momento pasó. Sebastián retiró la mano, se puso de pie y murmuró algo sobre tener que revisar unos correos del trabajo. Mateo se quedó en el sofá, con la mano todavía sobre su vientre, preguntándose si lo que acababa de sentir era solo producto de las hormonas del embarazo, o si había algo más creciendo entre ellos. Algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. El 8º mes de embarazo llegó con un calor sofocante que convertía a la Ciudad de México en un horno. Mateo pasaba la mayor parte del tiempo en el departamento, con el aire acondicionado a tope, trabajando en diseños desde su laptop o viendo series en el sofá. Sebastián había reducido sus horas de trabajo para pasar más tiempo con él, lo cual era tanto reconfortante como desconcertante. El alfa cocinaba, limpiaba, hacía las compras y trataba a Mateo como si fuera de cristal. «No estoy inválido», protestó Mateo una tarde, cuando Sebastián insistió en cargar las bolsas del supermercado hasta el departamento. «Puedo hacer cosas por mí mismo». «Lo sé, pero déjame ayudarte, por favor». Había una vulnerabilidad en la voz de Sebastián que Mateo no había escuchado antes. Se dio cuenta de que el alfa no estaba tratando de controlarlo. Estaba tratando de compensar, por no haber estado ahí al principio, por no haber pasado por los primeros meses aterradores, por no haber visto cómo Mateo luchaba solo. Era su manera de decir lo siento.
de construir una conexión con el bebé que estaba a semanas de nacer. Las clases de preparación para el parto fueron una experiencia reveladora. La instructora, una beta enérgica llamada Patricia, los hizo practicar ejercicios de respiración, posiciones para el trabajo de parto y técnicas de masaje. Sebastián tomaba notas detalladas en una libreta, como si estuviera en una junta de negocios, y practicaba los masajes en la espalda de Mateo con una seriedad que hacía que las otras parejas de la clase sonrieran con complicidad. ¿Son pareja?, preguntó una de las omegas durante el descanso, señalando a Sebastián, que estaba comprando agua en la máquina expendedora. Mateo dudó, sin saber cómo responder. Es complicado. Bueno, se ve que te quiere. No todos los alfas son tan atentos. ¿Lo quería? Mateo no estaba seguro. Lo que tenían era funcional, era colaborativo, era respetuoso, pero amor era una palabra grande, cargada de expectativas y vulnerabilidades que ninguno de los dos parecía dispuesto a enfrentar. Aún así, cuando Sebastián regresó con las botellas de agua y le entregó una con una sonrisa pequeña, Mateo sintió algo cálido expandirse en su pecho. La noche en que comenzó el trabajo de parto fue caótica. Mateo despertó a las 3 de la madrugada con un dolor sordo en la espalda baja, que rápidamente se intensificó hasta convertirse en contracciones regulares. Despertó a Sebastián, que dormía en el sofá de la sala porque Mateo había insistido en que era más cómodo para él, y el alfa se puso en modo de emergencia inmediatamente. Llamó al hospital, preparó la maleta que habían empacado semanas antes y ayudó a Mateo a vestirse con una eficiencia que habría sido admirable si no estuviera temblando visiblemente. El viaje al hospital fue un borrón de luces de la ciudad, contracciones cada vez más dolorosas y la mano de Sebastián apretando la suya con fuerza suficiente para dejar marcas. Cuando llegaron a urgencias, una enfermera omega los recibió con una silla de ruedas y los llevó directamente a una sala de labor. La doctora Ramírez llegó media hora después. Revisó la dilatación de Mateo y asintió con aprobación. Vamos bien. Esto tomará algunas horas, así que pónganse cómodos. Las siguientes 8 horas fueron las más largas de la vida de Mateo. El dolor era inhumano. Oleadas de fuego que partían su cuerpo en dos. Sebastián no se movió de su lado ni un segundo. Le sostenía la mano, le limpiaba el sudor de la frente con un paño húmedo, le recordaba que respirara cuando las contracciones lo dejaban sin aliento. En algún momento, entre el dolor y el agotamiento, Mateo comenzó a llorar, no solo por el dolor físico, sino por todo lo que había pasado para llegar a ese momento. La traición de Andrés, la soledad de la pensión, el miedo constante de no ser suficiente. No puedo hacerlo, sollozó, aferrándose a Sebastián. No puedo. Sí puedes, respondió el alfa con la voz firme pero gentil. Eres la persona más fuerte que conozco, Mateo, y voy a estar aquí contigo en cada segundo. No estás solo. Esas palabras le dieron la fuerza que necesitaba. Cuando la doctora Ramírez finalmente dijo que era hora de pujar, Mateo reunió todo lo que le quedaba y empujó con cada fibra de su ser. Sebastián le sostenía una mano y le acariciaba el cabello con la otra, susurrándole palabras de aliento que Mateo apenas podía escuchar sobre el rugido de su propio corazón. Y entonces, en un momento que pareció eterno y fugaz al mismo tiempo, el llanto de un bebé llenó la habitación. La doctora Ramírez levantó un pequeño bulto cubierto de fluidos, con la cara arrugada y roja, gritando con toda la fuerza de sus pulmones diminutos. «Es un niño», anunció con una sonrisa. «Felicidades». Colocaron al bebé sobre el pecho de Mateo, piel con piel, y el omega sintió cómo el mundo entero se reducía a ese pequeño ser caliente y tembloroso. Tenía los ojos cerrados, los puños apretados y una mata de cabello oscuro. Era perfecto. Era suyo. Era de ambos. Sebastián se inclinó, con los ojos brillantes por las lágrimas que se negaba a derramar, y extendió un dedo para tocar la mejilla del bebé con una delicadeza que contrastaba con su tamaño y fuerza. «Hola, pequeño», susurró. «Soy tu papá». Mateo miró a Sebastián, luego al bebé, y supo con una certeza absoluta que habían hecho lo correcto. No importaba cómo habían comenzado, no importaba los errores y los malentendidos, habían creado una vida, y ahora tenían la responsabilidad de protegerla, amarla, y darle el mejor futuro posible. «¿Cómo lo llamamos?», preguntó Mateo con la voz ronca por el esfuerzo. «¿Qué te parece, Diego?» «Diego Cortés Reyes». Sebastián sonrió, una sonrisa genuina y cálida que transformaba completamente su rostro severo. «Me gusta». Los primeros días en casa con Diego fueron un torbellino de noches sin dormir, pañales sucios y llanto constante. Mateo estaba exhausto, sus hormonas postparto hacían que llorara por cualquier cosa, y su cuerpo dolía de maneras que no sabía que eran posibles. Pero cada vez que sostenía a Diego en sus brazos, cada vez que el bebé se aferraba a su dedo con su manita diminuta, todo el dolor valía la pena.
Sebastián resultó ser un padre natural. Se despertaba a medianoche para ayudar con las tomas, cambiaba pañales sin quejarse y mecía a Diego durante horas cuando el bebé no quería dormir. Mateo lo observaba a veces desde el sofá, con los ojos entrecerrados por el sueño, y sentía algo que iba más allá de la gratitud. Era admiración, era ternura, era algo que se parecía peligrosamente al amor. Una noche, 2 semanas después del nacimiento, Diego finalmente se durmió después de llorar durante 3 horas. Mateo lo acostó en la cuna con movimientos delicados, asegurándose de no despertarlo, y salió de la habitación con pasos de ladrón. Sebastián estaba en la sala, desplomado en el sofá con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados. Tenía ojeras profundas, la camisa arrugada y barba de 2 días. Se veía agotado, humano, vulnerable. Mateo se sentó a su lado y Sebastián abrió los ojos con esfuerzo. ¿Se durmió? Finalmente. Gracias por ayudar. No sé qué haría sin ti. Eres tú quien hace todo el trabajo duro, yo solo soy el asistente. No digas eso, eres su padre, y eres un padre increíble. Sebastián lo miró, y en sus ojos grises había algo intenso, algo que Mateo no supo cómo interpretar. El alfa levantó una mano, dudó un segundo, y luego acarició con el dorso de sus dedos la mejilla de Mateo. El toque fue suave, casi reverente. ¿Puedo besarte?, preguntó, con la voz apenas más alta que un susurro. Mateo sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Asintió, incapaz de confiar en su propia voz. Sebastián se inclinó, cerrando la distancia entre ellos, y lo besó. No fue un beso desesperado o urgente. Fue lento, dulce, lleno de una ternura que hizo que las lágrimas se acumularan en los ojos de Mateo. Cuando se separaron, Sebastián apoyó su frente contra la de Mateo y suspiró. No sé en qué momento pasó, pero me enamoré de ti, Mateo. No solo como el padre de mi hijo, sino como la persona que eres. Fuerte o valiente, increíble. Y si tú sientes lo mismo, me gustaría intentar esto de verdad. No solo por Diego, sino por nosotros. Mateo sintió como algo que había estado contenido dentro de él durante meses, finalmente se liberaba. Las lágrimas comenzaron a caer, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, de alivio, de esperanza. Yo también me enamoré de ti, idiota. Hace semanas. Solo tenía miedo de decirlo. Sebastián rió, una risa baja y ronca, y volvió a besarlo. Esta vez fue diferente, más profundo, más seguro. Cuando se separaron de nuevo, Mateo se acurrucó contra el pecho del alfa, sintiendo cómo los latidos fuertes de su corazón lo arrullaban. Entonces hacemos esto oficial, dijo Sebastián. Tú, yo y Diego, una familia de verdad, una familia de verdad. Pero la paz no duró mucho. Una semana después, cuando Mateo salió a dar un paseo con Diego en su carreola por el parque cerca del departamento, se topó con la última persona que esperaba ver. Andrés. Su hermano estaba sentado en una banca, con una bolsa de café en la mano, vestido con un traje de negocios que se veía demasiado formal para un sábado por la tarde. Cuando sus miradas se cruzaron, Andrés se puso de pie lentamente, con una expresión de shock, que rápidamente se transformó en algo parecido a la culpa. «¡Mateo! ¡Andrés!». El silencio entre ellos era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Andrés dio un paso hacia adelante, mirando la carreola con ojos llenos de asombro y arrepentimiento. «¿Es tu hijo?». «Sí, se llama Diego. Es hermoso». Mateo no respondió. No sabía qué decir, qué sentir. La traición todavía estaba fresca, la herida todavía sangraba, pero al mismo tiempo, una parte pequeña de él, la parte que recordaba a Andrés como el hermano mayor que lo defendía en la escuela, que le enseñó a andar en bicicleta, que estuvo a su lado en el funeral de sus padres, quería perdonar. «Lo siento», dijo Andrés con la voz quebrada. «Siento haberte echado. Siento no haber estado ahí cuando me necesitabas. Siento todo, Mateo. He estado tratando de encontrarte durante meses, pero no sabía dónde estabas». «¿Y Valentina?». «Rompimos. Se fue. Resulta que solo le interesaba mi dinero y mi apellido. Tenías razón sobre ella». Mateo no sintió satisfacción al escuchar eso, solo una tristeza profunda. Andrés se veía destrozado, disminuido, como una versión pálida del alfa seguro y dominante.